Hola a todos, continuando con el sistema de clases online y con el programa de la cátedra, tenemos que ver venas superficiales del cuello, que es una de las últimas clases dentro de la unidad de angiología. En esta clase vamos a ver las venas que nos restan, que son el tronco venoso temporomaxilar, el tronco auriculo-occipital, la vena yugular externa, la vena yugular anterior, y de cada una de ellas vamos a hablar de su origen, su trayecto, su dirección, aferentes, eferentes y relaciones. Para comenzar vamos a empezar con el tronco temporomaxilar. Este tronco temporomaxilar tenía su origen por la confluencia de las venas temporal superficial y maxilar interna. Ahí en verde vemos el tronco temporal superficial, que si recuerdan tenía su origen por la confluencia de todo lo que eran las venas frontales y parietales, que formaban todo un entramado, una red, y que se iban fusionando para formar esta vena temporal superficial. Por otra parte, la maxilar interna, que vemos coloreada en rojo, ahí mismo, tenía su origen en lo que era el plexo pterigoideo, que estaba en región cigomática. Toda esa confluencia terminaba desembocando, terminaba drenando en la vena maxilar interna. Ahí tenemos el plexo y ahí, coloreado en rojo, la vena maxilar interna. Esa vena maxilar interna se dirigía hacia atrás porque iba a atravesar lo que era el ojal retrocondilo yugara, que lo hacía junto con la arteria maxilar interna y el nervio auriculotemporal. Al atravesar el ojal, la vena maxilar interna pasa de lo que era región cigomática a región parotidia. Y ahí vemos cómo se fusiona justamente con la vena temporal superficial. Entonces, en la región parotidia, en el espesor de la glándula parótida, es donde se conforma nuestro tronco temporomaxilar, ahí coloreado en amarillo. Y ese tronco, que va a tener un recorrido que va a ser todo intraparotidio, va a recorrer la región de arriba hacia abajo en el espesor de la glándula, más precisamente justo en el espacio en donde se separan los dos lóbulos, el lóbulo superficial y el lóbulo profundo de esta misma glándula parótida. Si pudiéramos hacer un corte en un plano horizontal, justo a esta altura, y pudiéramos ver desde arriba, lo que veríamos sería lo que nosotros llamamos el corte maxilovertebrofaringeo. ¿Qué es este corte que tenemos aquí? Entonces, analicemos un poco este espacio maxilovertebrofaringeo, porque aquí vamos a encontrar todas las relaciones del tronco temporomaxilar dentro del espesor de la región parotidia. Muy bien, antes que nada busquemos referencias. Esto es anterior, esto es posterior, esto es externo y esto es interno. Abajo a la derecha tenemos justamente a qué altura está hecho el corte como para que podamos comprenderlo un poco más. Entonces, de adelante hacia atrás, ¿qué vamos a encontrar? Esto que vemos en amarillo representa al corte hecho de la rama montante del maxilar inferior, que por fuera va a tener el músculo macetero y por dentro el músculo pterigoideo interno. Todo esto sería piel, tejido celular subcutáneo, y todo lo que vemos en marrón por detrás de los dos músculos y de la rama montante va a ser la glándula parótida. Hablamos que esta glándula parótida tenía dos lóbulos, un lóbulo superficial y un lóbulo profundo, y en el medio nos encontramos con nuestro tronco temporomaxilar, que en el espesor de la glándula se va a relacionar hacia adentro con la arteria carótida externa y hacia afuera con el nervio facial, y también vamos a encontrar algunos ganglios parotidios intraglandulares. Hacia adentro, la región de la parótida, que si se acuerdan estaba envuelta por una dependencia de la aponeurosis cervical superficial que terminaba de conferirle como una celda, va a limitar con lo que es el espacio paramigdalino de Calas, que está limitado hacia adentro por la faringe. Todo lo que se ve acá con esta línea negra representa la aponeurosis faringea. Hacia atrás tenemos la apófisis estiloides, en el cual teníamos la inserción de tres músculos estilios, que son el estilo gloso, el estilo faringeo y el estilo ioideo, que junto con dos ligamentos más forman el ramillete de Riolano. Por detrás va a estar lo que es el espacio retroestilio, en donde íbamos a encontrar a la carótida interna, a la vena yugular interna y a los últimos cuatro pares craneales, que van a ser el glosofaringeo,
el neumogástrico, el espinal, par 11, y el par 12 es el hipogloso mayor. Todos estos en este espacio retroestilio, que son una relación a distancia. Como para terminar de encontrar las referencias, esto que vemos acá representa a este músculo, o al corte de este músculo, que es el esternocleidomastoideo, y por dentro íbamos a tener al vientre posterior del digástrico. Bien, entonces dijimos que el recorrido iba a ser descendente, y llegando al polo inferior de la glándula parótida, nuestro tronco temporomaxilar se divide en dos, se bifurca, en lo que va a ser el tronco parótido external, que se va a dirigir hacia abajo, hacia atrás y hacia afuera, ya casi diríamos sobre el esternocleidomastoideo, y hacia adelante se bifurcaba en la comunicante intraparotidial Olney o vena facial posterior. Estas son las dos terminales o los dos eferentes de este tronco temporomaxilar. Continuamos entonces con el tronco auriculo-occipital, que era el segundo de los troncos que teníamos para la clase de hoy. Este tronco se va a originar por la confluencia de las venas auriculares y occipitales. Esta es la vena auricular y ahí tenemos la vena occipital. Estas venas forman todo un entramado que tiene un recorrido bastante variable y que la mayoría de las veces desemboca en un tronco común, justamente en la cara superficial, a esta altura, en la cara superficial del esternocleidomastoideo, en un tronco común que es este tronco aurículo-occipital, el cual va a tener un trayecto que va a ser breve, va a ser descendente, todo sobre la cara externa del esternocleidomastoideo, para desembocar, en verdad, para unirse al tronco parótido external, tronco que hemos visto que era una de las bifurcaciones del tronco temporomaxilar que iba por la parótida. Ahí tenemos el tronco parótido external, para dar origen a la vena yugular externa sobre la cara superficial del esternocleidomastoideo. Entonces continuamos hablando de la vena yugular externa. Repasemos. La vena yugular externa se originaba por la unión del ramo parótido external, que provenía del tronco temporomaxilar, y la unión con el tronco aurículo occipital. Aquí, en la cara superficial del esternocleidomastoideo, tenemos el recorrido o el nacimiento del recorrido de la vena yugular externa. La vena yugular externa tiene un calibre medio, va a tener un recorrido vertical, el cual en su trayecto vamos a ver que va a abarcar a la región carotidia y la región supraclavicular. En esta vista lateral del cuello podemos ver el recorrido de la vena yugular externa. Para poder llegar a este plano tuvimos que retirar piel, tejido celular subcutáneo, el músculo cutáneo del cuello, todas relaciones superficiales de la vena yugular externa. Aquí vemos que se relaciona en la región carotidia con ramos del plexo cervical superficial que aparecen por el borde posterior del esternocleidomastoideo. En su recorrido descendente vemos que va a llegar justo a lo que es el borde posterior del esternocleidomastoideo. Cuando pasa este límite, pasa de región carotidia a región supraclavicular. La región supraclavicular va a estar limitada por justamente el borde posterior del esternocleidomastoideo, el borde superior de la clavícula y el borde anterior del trapecio, dándole a esta región supraclavicular unos límites triangulares. Siempre, hasta ahora hablamos que estamos superficiales con respecto a la aponeurosis cervical superficial, que si recuerdan, esta aponeurosis envainaba justamente a los músculos esternocleidomastoideo y trapecio. La vena va a buscar hacerse profunda y lo va a hacer en la región supraclavicular, en donde primero va a atravesar a la aponeurosis cervical superficial. Entonces, si retiramos a la aponeurosis cervical superficial, vamos a ver qué es lo que tenemos por debajo. El plano muscular que está por debajo va a estar dado por los músculos escalenos. Y si vemos en la porción inferior de esta región supraclavicular, vemos que nos encontramos con otra aponeurosis, que era la aponeurosis cervical media. La aponeurosis cervical media tenía una forma trapezoidal y los límites laterales estaban dados justamente por los omoioideos, músculos que eran envainados por la aponeurosis cervical media. Si retiramos la aponeurosis cervical media, ahí nos encontramos con el omoioideo. Entonces,
Nuestra vena yugular externa, dijimos que tenía un recorrido descendente, y cuando llegaba al ángulo anteroinferior de nuestra región supraclavicular, iba a perforar los dos aponeurosis, a la aponeurosis cervical superficial y a la aponeurosis cervical media. Y lo va a hacer, ahí tenemos marcado al homoioideo, y lo va a hacer en un ojal que se llama ojal falciforme de Dittel. Entonces, es ahí donde la yugular externa perfora las dos aponeurosis para hacerse profunda y buscar su terminación. Eso que está marcado es el ojal falciforme de Dittel. Entonces, una vez que atravesó el ojal de Dittel y se hizo profunda en la vena yugular externa, busca desembocar en la vena subclavia, en donde va a encontrar su terminación. Y lo hace muy cercano a lo que era el confluente yúgulo-subclavio-Pirogov, que si se acuerdan era la zona en donde la subclavia se unía con la vena yugular interna que está descendiendo, para darle origen y darle comienzo al tronco venoso brachiocefálico, que teníamos uno derecho, que es este que está aquí, y uno izquierdo, que era más largo y oblicuo. Para finalizar, vamos a hablar de la vena yugular anterior, la cual tiene su origen en la región glososupraioidea y se da por la unión, por la fusión de las venas submentales. Estas venas confluyen para formar un tronco principal, el cual va a tener un recorrido que va a ser descendente y va a ir corriendo siempre paralelo a la línea media. En su trayecto, la vena atraviesa a las regiones glososupraioidea, infraioidea, para finalizar en la región carotidia. En su origen, vamos a ver que la vena se ubica por debajo del músculo milioideo y va a estar cubierta por el músculo cutáneo del cuello. Es factible encontrar diversas anastomosis, tanto de la vena yugular anterior de un lado como del otro, y esas anastomosis se van a dar por arriba del cuerpo del ilioides, llamándose anastomosis supraioidea, y por debajo del cuerpo del ilioides, anastomosis infraioidea o arco de la yugular anterior. A lo largo de su recorrido, la vena yugular anterior va a estar ubicada siempre de forma superficial con respecto a la aponeurosis cervical superficial. Y va a ser, dijimos, un recorrido que va a ser descendente paralelo a la línea media. Si pudiéramos hacer un corte justamente que pase por este plano medio sagital y pudiéramos tener una visión lateral, lo que veríamos sería algo similar a esto. Entonces, para ubicarnos, vamos a ver que esto es anterior, esto es superior, esto es inferior y esto es posterior. Estamos viendo una vista de un corte sagital. Si recuerdan, la aponeurosis cervical superficial en determinado punto se dividía en dos hojas, una hoja superficial y una hoja profunda, delimitando un espacio de forma triangular a base inferior y vértice superior que toma el nombre de espacio supraesternal de Burns. Entonces, si volvemos a nuestra yugular anterior, vamos a ver que en determinado punto la yugular perfora solamente a la hoja superficial, ubicándose en este espacio. Y es ahí, en este espacio, en donde se relaciona con algunos ganglios linfáticos, que la vena cambia de dirección. Y de tener una dirección descendente, pasa a ser una dirección transversal, que va a buscar hacerse profunda y va a buscar la cara profunda del esternocleidomastoideo. Ahí vemos cómo era ese espacio supraesternal de formato triangular. Volvemos a una vista frontal. Y la terminación de la vena yugular anterior vamos a ver que se va a dar en dos posibles lugares, en la vena subclavia o en el confluente yúgulo-subclavio de Pirogov. Para poder llegar a drenar en esos dos posibles lugares, la vena yugular anterior debe hacerse profunda. Y dijimos que lo hace ocultándose por la cara profunda del esternocleidomastoideo. Si pudiéramos retirar un poco más la aponeurosis y descubrir más al esternocleidomastoideo, vemos cómo la vena yugular anterior busca ocultarse por detrás. Entonces, al ubicarse por detrás del esternocleidomastoideo, vemos que la vena yugular anterior se extiende por un espacio que llamaba fondo de saco de Gruber.
Este fondo de saco de Gruber pertenecía al espacio supraesternal de Burns, que son prolongaciones que se dan justamente por detrás del esternocleidomastoideo y es el camino que toma la yugular anterior, para de esa forma poder acercarse a sus lugares de drenaje final, que habíamos dicho que era tanto la vena subclavia como el confluente yúgulo subclavio de Pirogov.